Hace poco estábamos reunidos con amigos de Santa Fe y conversaban entre ellos y decían algo que da realmente a relucir lo que es una provincia con garra, lo que es una provincia que cree en su futuro, que se tiene confianza. Y discutían a ver cuál era más importante, si Reconquista, Rafaela, Venado Tuerto, como exposición, ¿no es cierto? Cómo ese espíritu emprendedor, que es el que realmente puede sacar este país adelante, no se ha perdido a pesar de todo. Cómo esa sana disputa, como las tareas del campo, a ver quién hace mejor un pial, quién capa mejor, quién ara derecho, quién siembra derecho. Desafíos en el trabajo, en la habilidad, el orgullo de la tarea bien hecha, de la tarea bien cumplida, de ser no solamente bien enseñado, sino bien aprendido. Eso refleja los valores que tiene el campo, que no es solamente producir. No debe haber otro sector que tenga las tradiciones vivas como las tenemos nosotros. Que sigamos cultivando la música de cada región del país, la literatura, la pintura. De generación en generación, cada vez mejor, orgullosos de las costumbres que van de boca en boca y se cultivan, muchas veces anónimamente. Un sector que tanto le brinda a la Argentina y que parece mentira que haya sido tan castigado por un gobierno. Muchas veces uno dice, bueno, ¿qué habremos hecho mal? ¿No? Aparte de invertir, trabajar, arriesgar, renegar, pagar impuestos. La satisfacción yo la conozco como todos ustedes. Es poder ver nacer el trigo, ver parir una vaca, destetar un potrillo. Eso sí no nos lo pueden quitar. Y también algunos son tan inútiles que son incapaces de hacer algo tan noble como producir alimentos en la Argentina. Ahora estamos a pocos días de las elecciones nacionales. Ustedes ya eligieron autoridades, está el gobernador electo acompañándonos este día acá. Y es indispensable hacer un balance. Es indispensable decir, bueno, ¿qué nos deja este periodo de gobierno? Y la verdad que lamentablemente, desde el punto de vista productivo, como de muchos otros más, no tenemos nada para destacar. Entre lo que el poder que tuvieron, el dinero que recibieron y lo que dejan. Sinceramente, quisiera poder elogiar algo y no encuentro una sola cosa en la cual decir que hubo una buena intención y no se hizo, o que hubo una buena intención y se llevó adelante. Repasemos 3, 4 cosas. Las peores siembras de trigo en más de 100 años. Se va a reducir este año otra vez más, 30% a nivel nacional. En mi provincia, Entre Ríos, 50% menos de trigo se va a sembrar, o se sembró. 50% menos de trigo, de girasol en Chaco. 30% de la caña de azúcar en Tucumán no se va a cosechar. 200 millones de kilos en Río Negro, no se va a cosechar la manzana, la pera.
porque es más caro cosecharla del precio que recibe el productor. Más de 900 campos abandonados solamente en Santa Cruz y Chubut por falta de rentabilidad en la lana, que Uruguay mágicamente, vamos a decir, tiene rentabilidad y Argentina no. En esta provincia, una provincia poderosa, una provincia rica en gente, más que en recursos naturales, están muchos de los 138 frigoríficos cerrados que hay hoy en nuestro país, 21.000 trabajadores de la carne en la calle, desaparecieron 34.000 productores ganaderos en la Argentina. Estamos ordeñando la misma cantidad de leche que en 1999, pero con más de 8.000 tambos menos. Eso es favorecer a la concentración, que nadie quiere. Entonces, y así, si recorremos, podemos ir al vino, al arroz, a la yerba mate, a la forestación, al poroto, todas producciones generales o regionales que han sido castigadas por el kirchnerismo en estos últimos años. Ojalá algún día nos pueda explicar alguien cuál fue el motivo, porque en definitiva ni comieron ni dejaron comer. Tuvieron el dinero, como dijimos, tuvieron el poder o tienen el poder, y no tuvieron el más mínimo cariño, la decencia para hacer lo necesario para que realmente haya inclusión en la Argentina y se generen fuentes de trabajo genuino a lo largo y a lo ancho del país. Porque entiendo que de eso se trata. Me imagino que debe ser el anhelo de un gobernante que sus pobladores, los pobladores de su provincia, su país, mejoren en su calidad de vida, realicen sus sueños, progresen, den trabajo. Creo que debería ser así. Nos dejan 15 millones de pobres, 30% de inflación. Estamos peleados con el mundo. Intentaron, y ojalá se pueda revertir rápidamente, dividirnos a los argentinos también. ¿Cuántos amigos hace años que no se hablan culpa de la política, o familias que no se pueden sentar a comer un domingo? Porque si sale el tema de la política terminan todos peleados. Entonces, como muchas veces dijimos en esta tribuna, porque agradezco que año a año me sigan invitando, es el momento de evaluar. Porque como siempre decimos, nadie lo va a hacer en nuestro lugar. Somos soberanos, somos ciudadanos, somos los que con el voto mandamos mensajes a las autoridades de lo que está bien o de lo que está mal, de lo que queremos o de lo que no queremos. Nuestro voto es una herramienta y la tenemos que utilizar como premio o como castigo, porque no hay otra manera de mejorar la calidad institucional de una democracia. Por supuesto que hay que premiar al buen funcionario que trabajó, que presentó proyectos, que los llevó adelante. Y claro que hay que castigar no votando a aquel que prometió y mintió. Porque si no lo hacemos, ni siquiera tenemos respeto por nosotros mismos. Porque nosotros sabemos lo que está bien o lo que está mal. Nosotros sabemos en nuestras comunidades quiénes son funcionarios honestos y quiénes roban. Nosotros sabemos quién se compró una chacra, un campo, o se construyó un chalet con trabajo, con esfuerzo, y quién lo hizo robando.
Ahora, si no hacemos nada, somos parte del problema. Nos van a seguir robando la cara, nos van a seguir mintiendo en la cara. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Tenemos que hacer lo que no nos damos cuenta? No, sí nos damos cuenta. Y no vamos a tener una sociedad cohesionada hasta que no seamos realistas con esas cosas. Y hacer política no solamente ser candidato a algo, sino principalmente defender y ejercer nuestros derechos ciudadanos. Y no solamente 2 años cuando hay que votar, sino todos los santos días, controlando, criticando o elogiando. Pero ya saben mejor que yo que si votamos cada 2 años y nos vamos a quejar en nuestra casa, bueno, pasa lo que está pasando. Con honrosas excepciones, como siempre. Muchachos, señoras, si nos vuelven locos para sacar una guía, tenemos que estar una mañana entera. No los voten. Si estamos cansados de reclamar que nos terminen un camino hace décadas, no los voten. Si estamos cansados de recibir ahora acusaciones de canales, de falta de obras hidráulicas, ¿quién tiene el poder para hacer una obra de infraestructura en algún lugar del país, si no el Estado? Bueno, no los voten. Si se ataca la libertad de prensa, si se miente con las estadísticas, si se miente con los números de la pobreza, si atacan al sector que les da de comer, que es el campo, no los acompañen con el voto. Es así de simple. Y el momento de nosotros los ciudadanos es ahora. El político inescrupuloso trata de llegar a la hora de la votación con la menor cantidad de compromiso posible. Obvio. Para no tener que rendir cuentas, para que no le exijan nada. Por supuesto que un mal político va a querer llegar a ser presidente o gobernador o lo que sea, sin haber prometido nada. Porque cuando le vengan a reclamar, dicen, yo no dije nada, yo no prometí, fíjate, el mundo se nos vino encima, que los de derecha, que los de izquierda, que los grupos económicos, que el terrorismo internacional, todos conspiran para que las cosas no se hagan. El buen político sí, toma compromisos. Y cuanto mejor político es, con más detalles, porque ha estudiado, porque conoce su zona, porque sabe lo que es posible y lo que no es posible, y lo dirá, señores, puedo hacer esto de esta manera, en este plazo, porque tengo estos recursos o porque tengo esta situación. Eso es una definición de un buen representante. Todos sabemos por nuestra actividad que no hay magia, que nada se soluciona de un día para el otro. Y todos valoramos en cada una de nuestra actividad que la gente que colabora con nosotros, o que es socia de nosotros, o que hace cualquier actividad, sea honesta y honrada al momento de decir las cosas. Mira, no te puedo cumplir. Hasta dentro de los 15 días no te puedo cumplir. ¿Preferimos eso o que nos mientan 3 meses seguidos? Sí sabemos cómo funciona. Lo mismo con el país. Busquemos a aquellas personas que tomen compromisos. Busquemos a aquellas personas que estudien los temas, que nos digan la verdad y hagan lo que tienen que hacer desde el punto de vista de infraestructura, salud, educación. No hay otro camino.
Porque si hay algo que sí se robó el kirchnerismo en 12 años, y son culpables, es que se robaron 12 años de nuestra vida. Posiblemente los mejores 12 años productivos de nuestra vida. Los 12 años que seguramente los padres o los abuelos de ustedes hace décadas que venían esperando. Que el mundo vuelva a demandar lo que mejor sabemos hacer, que son alimentos, energías renovables y todo lo que eso significa, esto que ven a su alrededor, la industria metalmecánica, la industria frigorífica. Esto da trabajo, esto da inclusión, dignidad, no un plan social. El plan social puede ayudar durante un determinado tiempo a alguien que lo necesite y está bien. Y hay que dárselo, por supuesto, y todo el tiempo y más del tiempo que lo necesite, pero que realmente da inclusión y dignidad es el trabajo genuino, el trabajo formal, el trabajo en blanco. Ese tiene que ser nuestro desvelo, y el campo en esta elección se juega su futuro. Ya todos los candidatos de la oposición han dicho claramente por escrito, con mucho nivel de detalle, qué es lo que haría en el caso de acceder a la presidencia de la Nación. El candidato del oficialismo no lo ha hecho. Es más, cada vez que tiene oportunidad, dice que va a seguir profundizando lo que haya que profundizar y cambiar lo que haya que cambiar. Yo me pregunto, ¿con qué se come eso? ¿Qué significa? Creo que ya estamos grandes para que nos digan, voy a subir las retenciones, las voy a mantener o las voy a bajar, voy a mantener los ROEs o los voy a eliminar, voy a reconocer y combatir la inflación o no, voy a sincerar el precio del dólar, voy a volver a tener relaciones como presidente de la nación, como comerciales, porque representando a mi país voy a tener relaciones comerciales con todos los países que más pueda para colocar nuestros productos. Bueno, no me parece tan difícil para que alguien que aspire a la primera magistratura no lo pueda decir de corrido. Está más que claro. Frente a este desafío, el país nos llama a ir a las urnas con responsabilidad. Está claro, se juega. Lo que podría ser aprovechar lo que todavía el mundo sigue demandando o seguir con lo mismo. No hay mucho más que pensar en estas elecciones. 1.100.000 puestos de trabajo hay en juego. Ese es el potencial del campo. 1.100.000 puestos de trabajo que significa, aparte de trabajo formal y genuino, significa arraigo. Para que nuestros pueblos como Reconquista, como Paraná, como Goya, como cualquier otro productivo, no vea cómo se van sus hijos a otra ciudad o a otro país porque no hay trabajo en el lugar donde nacieron. Yo estoy seguro que Argentina va a encontrar el camino. Yo estoy seguro que Argentina va a restañar las heridas, que vamos a poder volver a juntarnos entre argentinos, entre familiares, sin distinciones por banderas políticas y sin peleas. Estoy seguro que esa pasión que hizo grande este país va a seguir trabajando en la voluntad de todos nosotros para que veamos un futuro mejor. Muchas gracias por su atención.